Bienvenidos a un viaje único a través del tiempo, la mitología y la sabiduría ancestral. Hoy nos adentramos en el enigma del oráculo de Delfos, un lugar sagrado donde los antiguos griegos buscaban respuesta a los misterios más profundos de la existencia. Este no es un relato común, es una travesía que une historia, filosofía y magia. Cada pítalo la sílabas patapítilo shemote. Sipados espítilo tesurasis chupítilo. Cada pítilo será una vente hacia las voces del pasado, hacia aquellas palabras enigmáticas que marcaron el disuelto de reyes, guerreros, filósofos y pueblos enteros. Aquí no solo exploraremos hechos, sino emociones. Conoceremos a la Pitia, sacerdotisa del dios Apolo, quien en trance pronunciaba frases que podían cambiar imperios. Sentiremos el peso de las decisiones tomadas a partir de sus profecías y descubriremos la universalidad de su mensaje, que aún resuena en nuestra vida actual, que es. Prepárense para dejarse llevar por imágenes poderosas, personajes fascinantes y una atmósfera cargada de misterio. El viaje está por comenzar y cada palabra será un hilo que nos acerca a lo sagrado. Son bienvenidos al misterio del oráculo de Delfos. Imagina que tu desoto depende de una sola frase, enigmática pronunciada entre el humo del incienso. Isa, ¿qué harías si un oráculo pudiera cambiar el rumbo de tu vida para siempre? Suscríbete para saber más sobre historia. Dale me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia. Y empieza aquí en las faldas del majestuoso Monte Parnaso, donde el viento acaricia las rocas y el eco de las montañas parece hablar con los hombres. Nació uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo, el santuario de Delfos. Antes de que se alzaran templos y colomas, aquel valle era un manantial protegido por la naturaleza. Aguas puras brotaban de la tierra, rodeadas de un bosque profundo, donde reinaba el silencio. Los antiguos griegos creían que allí se comunicaban el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Las primeras leyendas cuentan que en ese lugar habitaba Gaia, la diosa primigenia de la tierra, y que más tarde la serpiente sagrada Pitón guardaba el acceso al manantial. Este vínculo con lo misterioso atrajo peregrinos. Desde tiempos remotos, no llegaban empuje de oro ni de poder, sino de algo más profundo. Resta. Con el tiempo, la presencia de Apolo, dios de la luz y de la sabiduría, se hizo sentir. La tradición afirma que fue él quien derrotó a la serpiente y reclamó aquel sitio como suyo. Desde entonces, Delfos se convirtió en el centro espiritual de Grecia, el lugar donde Apolo hablaría a través de su sacerdotisa, la Pitia. El santuario crecía alrededor del manantial. Primero fueron pequeños altares de piedra, luego templos de mármol. Reyes, soldados, comerciantes y campesinos recorrían largas distancias para escuchar las palabras del dios. Allí, en medio del humo del incienso y el murmullo del agua, el desierto de ciudades enteras quedaba celado. No era un lugar cualquiera. Los antiguos lo llamaban el ómphalos, el ombligo del mundo, el punto exacto donde lo humano se unía con lo divino. Delfos no solo fue un sitio de culto,
sino un espejo del alma griega, espiritualidad, filosofía, política y arte se entrelazaban en cada piedra. Así comenzó la historia del oráculo de Delfos, en un manantial escondido entre montañas, donde la voz de los dioses empezó a resonar y nunca dejó de hacerlo. En los albores de Delfos, cuando el manantial Aunmet estaba custodiado por fuerzas primigenias, la serpiente Pitón reinaba sobre el lugar. Sus escamas brillaban bajo el sol como piedras preciosas, y su mirada era tan profunda como la oscuridad de las cavernas. Pitón no era solo una criatura, sino un símbolo del caos, del misterio y de los secretos que la tierra Aunet ocultaba. Fue entonces cuando Apolo, hijo de Zeus y Leto, dios de la luz, la música y la razón, descendió desde el Olimpo. Sudiso. Reclamar Delfos como un santuario sagrado de claridad y sabiduría, Apolo no traía consigo ejércitos, sino su arco de plata y flechas brillantes, forjadas por la luz del sol. El lanzamiento fue legendario. Los antiguos decían que la tierra temblaba cuando Pitón se movía y que los árboles se agitaban, como si el viento de 1000 tormentas soplara al mismo tiempo. La serpiente, con un rugido profundo, lanzó su cuerpo contra el joven dios. Pero Apolo, firme y radiante, tensó su arco. Una flecha tras otra iluminó el valle. Finalmente, el disparo decisivo atravesó el corazón de Pitón. La victoria de Apolo no fue solo una batalla física. Representaba el triunfo de la razón sobre el caos, de la luz sobre la oscuridad, del orden divino sobre las fuerzas indomable de la naturaleza. Con Pitón derrotada, el manantial quedó purificado y abierto a los mortales que deseaban escuchar la voz del dios. Apolo, como gesto final, consagró el lugar a su servicio. Allí se levantaría un templo. Y desde ese instante, su voz se transmitiría a través de la Pitia, la sacerdotisa elegida, para hablar en su nombre. El mito de Apolo y Pitón se convirtió en la primera piedra del oráculo de Delfos, una historia de lucha, victoria y transformación, donde el dios de la luz se impuso sobre la sombra y estableció un vínculo eterno entre los hombres y lo divino. Tras la victoria de Apolo sobre Pitón, el dios necesitaba una voz para hablar con los mortales. No todos podían soportar la pureza de su luz, así que eligió a una mujer para ser su mediadora. La primera Pitia era una campesina joven de Delfos, de nombre olvidado por los siglos, cuya vida era sencilla hasta que un día, al acercarse a un manantial sagrado, sintió un llamado irresistible. Su cuerpo tembló, sus labios pronunciaron palabras desconocidas, y sus ojos parecieron mirar más allá del tiempo. Los sacerdotes que la acompañaban comprendieron que había sido elegida por Apolo. La joven fue llevada al templo y sometida a rituales de purificación, baños en agua helada, ayuno, cánticos y la inhalación de los vapores sagrados que emanaban de la tierra. En ese estado de trance, su voz se transformaba, sus frases eran enigmáticas, cargadas de símbolos, a menudo ambiguas. Los hombres acudían a ella con preguntas sobre guerra, cosecha, matrimonio o diuto. La Pitia, entre gemidos y palabras fragmentadas, transmitía la voluntad de Apolo. Sus respuestas eran interpretadas por sacerdotes, quienes las convertían en versos solemnes. La primera Pitia no fue vista como una mujer común, sino como un puente
entre los dioses y los hombres. Su figura marcó el inicio de una tradición, que duraría más de 1000 años, con decenas de mujeres que ocuparían su lugar en generaciones posteriores. Así comenzó el misterio, una voz femenina que, entre humo y fuego, hablaba con el poder de los dioses, con el oráculo en funcionamiento. Los griegos levantaron un templo digno del dios de la luz, construido en varias etapas. El templo de Apolo se convirtió en el corazón del santuario de Delfos. Sus columnas dóricas se alzaban hacia el cielo como brazos, en oración. En su interior, a más de la sala del oráculo, se encontraban tesoros de estatuas de oro, cofres repletos de joyas y ofrendas de vinos lejanos. Cada ciudad, estado griego enviaba presentes, buscando el favor de Apolo y su sacerdotisa. Pero el templo era más que un edificio. Era un símbolo de unión. Allí se guardaban no solo riquezas materiales, sino también inscripciones, con máximas de sabiduría. Entre ellas, la más famosa, conócete a ti mismo, la Pitia entregaba sus profecías en una cámara subterránea, donde los vapores ascendían por grietas naturales. Encima, los sacerdotes recibían a los peregrinos, quienes esperaban ansiosos la revelación. El eco de los cánticos llenaba el lugar de solemnidad, haciendo sentir a cada visitante que estaba en el centro del mundo. El templo sobrevivió incendios, reconstrucciones y saqueos, pero siempre fue restaurado, porque su valor era más espiritual que material. Era, en esencia, la casa de Apolo. En la tierra, en el corazón del templo se jalaba un pópsego enigmático, el ónfalos, una piedra talada que simbolizaba el ombligo del mundo. Según la mitología, Zeus liberó 2 águilas desde extremos obstendos de la tierra. Se reencontraron en Delfos, señalando ese punto como el centro del universo. Para marcarlo, colocaron la piedra sagrada, cubierta de redes taladas, en relieve y rodeada de ofrendas. El ónfalos no era solo una roca, sino un símbolo del vínculo entre los dioses y los hombres. Representaba el equilibrio, la conexión entre lo humano y lo divino. Peregrinos de todas partes lo veneraban, tocándolo con respeto, como si al hacerlo pudieran sentir el pulso mismo del cosmos. Sacerdotes fijaban que mientras el ónfalos permaneciera en Delfos, el mundo estaría en armonía. El popio era custodiado día y noche, y su sola presencia inspiraba tanto reverencia como temor. Para los griegos, Delfos no era solo un santuario, era el verdadero centro de la existencia. El ónfalos lo demostraba, y su misterio permanece hasta nuestros días. Cada consulta al oráculo de Delfos no era un simple encuentro, sino un rito sagrado cuidadosamente preparado. El poder de Apolo no podía ser invocado a la ligera. Cada detalle tenía un sentido profundo que unía lo humano con lo divino. Todo comenzaba con los peregrinos, que llegaban desde lugares lejanos. Antes de entrar al templo, debían purificarse en la fuente Castalia, bañarse en sus aguas frías. Solo quienes cumplían este requisito podían acercarse a la Pitia. Después entregaban una ofrenda, animales para el sacrificio, estatuillas o incluso lingotes de oro. La Pitia, por su parte, pasaba por un ritual más complejo. Vestida con túnicas blancas, coronada con joyas de laurel,
planta sagrada de Apolo. She descendía a la Aditon, la cámara subterránea del templo. Allí, junto al ómfalos y sobre un trípode de oro, inhalaba los vapores que emanaban de las grietas de la tierra. Estos vapores, según los antiguos, abrían su mente al lenguaje de los dioses. El momento era solemne. Mientras los sacerdotes entonaban cánticos, la Pitia entraba en trance. Su cuerpo temblaba, sus ojos se volvían lejanos, y su voz comenzaba a pronunciar palabras fragmentadas, muchas veces incomprensibles. Para los presentes, aquel balbuzo era la voz de Apolo. Los sacerdotes intérpretes se encargaban de transformar esas frases en hexámeros poéticos. Así, lo que comenzaba como un murmullo confuso terminaba, convertido en versos solemnes cargados de ambigüedad. Era en esa ambigüedad donde residía la fuerza del oráculo, respuesta que podían interpretarse de múltiples maneras, adaptándose al deseo de cada consultante. El ritual completo podía durar horas, incluso días, dependiendo de la importancia de la consulta. Ellos esperaban pacientemente junto a campesinos, porque la voz del Dios no distinguía entre poderosos y humildes. Lo único que importaba era la disposición del corazón y la voluntad de obtener algo a cambio. De esta manera, el oráculo no era solo un lugar de profecía, sino una experiencia espiritual que transforma al peregrino. Cada consulta era un recordatorio de que lo divino siempre estaba presente en lo humano, esperando ser escuchado. En el silencio de un rito sagrado, el oráculo de Delfos no era un lugar abierto al azar. A su alrededor existía una red de hombres y mujeres que lo protegían, los guardianes del misterio. Sin ellos, la voz de la Pitia jamás habría llegado intacta a los oídos de Grecia y del mundo. Los más visibles eran los sacerdotes de Apolo, elegidos entre familias nobles de Delfos. Su papel consistía en custodiar el templo, mantener los rituales y organizar las consultas. Vestidos con túnicas blancas y coronas de laurel, eran respetados por su sabiduría y disciplina. Su tarea principal era transformar los balbuceos de la Pitia en versos solemnes. En ellos descansaba la autoridad del oráculo, pero no eran los unios. También estaban los Hosioi, 5 ancianos encargados de preservar la pureza de los rituales. Su labor era velar, porque cada paso, desde la purificación en la fuente hasta el sacrificio del animal, se realizara con exactitud. Para ellos, un error nipmal podía alterar la voluntad de Apolo. Otros guardianes eran los sacerdotes intérpretes secundarios, escribas que registraban las consultas en tablitas. Gracias a ellos, muchas profecías sobrevivieron a lo largo de los siglos. Su papel era silencioso, pero fundamental para la memoria de Delfos. Alrededor del templo también existían guardianes más terrenales, los tesoreros de las ciudades-estado griegas, quienes custodiaban los tesoros unidos a Apolo. El santuario albergaba estatuas de oro, joyas, armas y botines de guerra, convirtiéndose en una de las riquezas más codiciadas del mundo antiguo. Proteger ese tesoro era tan importante como preservar el oráculo. Todos estos guardianes formaban una muralla invisible alrededor del misterio. Gracias a ellos, Delfos no era solo un manantial sagrado, sino una institución respetada en toda Grecia. No se trataba solo de escuchar la voz de los dioses, sino de administrarla.
ordenarla y protegerla para que su poder no se desvaneciera. Con el tiempo, algunos sospechaban que estos guardianes podían influir en las respuestas. ¿Pues eran realmente los dioses quienes hablaban o eran los hombres los que adaptaban el mensaje entre los políticos? La duda permaneció, pero para los fieles poco importaba. Lo esencial era que, a través de estos guardianes, la voz de Apolo se mantenía viva y resonante. El oráculo de Delfos no hablaba con claridad. Las palabras de la Pitia eran enigmáticas, fragmentadas, como si pertenecieran a otro plano. Los sacerdotes lo llamaban el lenguaje de los dioses, un idioma cargado de símbolos y ambigüedad. No era un error ni una confusión. Esa ambigüedad era parte esencial del misterio. Para los antiguos griegos, lo divino no podía expresarse en frases simples. Las respuestas debían desafiar al hombre, obligarlo a reflexionar y descifrar el mensaje oculto. Ejemplos famosos abundan. A Creso, rey de Lidia, el oráculo le dijo: si cruzas el río Halis, destruirás un gran imperio. Él creyó que hablaba del enemigo, pero, en realidad, se refería al suyo prole. Así, la ambigüedad se volvía 18. Los versos entregados a los peregrinos estaban llenos de metáforas. Ríos que fluían, sombras que caían, aves que volaban en direcciones opuestas. Cada imagen era como un espejo. Reflejaba lo que el consultante estaba dispuesto a ver. Este lenguaje místico le otorgaba al oráculo un poder único. No había respuesta definitiva, sino una invitación a pensar y a temer. Así, los dioses no daban certezas, sino posibilidades. La voz del oráculo, Onáshilo, no se quedaba en Delfos. Sus palabras viajaban como un eco, cruzando montañas y mares, influyendo en pueblos enteros, ciudades griegas, reinos extranjeros y hasta mercaderes solitarios. Llevaban consigo el peso de sus profecías. Cada consulta se difundía como un rumor sagrado. Lo que Apolo decía en Delfos podía definir alianzas políticas, iniciar guerras o detenerlas. Así, Delfos se convirtió en un centro de poder tan fuerte como cualquier ejército. Incluso los extranjeros acudían al santuario. Persas, egipcios y romanos escuchaban con reverencia. El oráculo era respetado más allá de Grecia, porque no hablaba solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Su eco también alcanzaba el corazón de los filósofos. Sócrates, según cuenta la tradición, encontró en Delfos la confirmación de su misión. El oráculo lo llamó el más sabio de los hombres, porque sabía que no sabía nada. Así, cada palabra pronunciada en la cámara subterránea no era un simple consejo, sino una fuerza que atravesaba siglos. Delfos hablaba y el mundo escuchaba. No todas las enseñanzas del oráculo estaban en sus profecías. En las paredes del templo se encontraban inscripciones breves, máximas que condensaban la sabiduría griega en pocas palabras. La más célebre era Conócete a ti mismo, un recordatorio eterno de la importancia de la introspección. Otra decía, nada en exceso, enseñando equilibrio y moderación. Estas frases, aparentemente simples, se convirtieron en pilares de la filosofía. Los peregrinos que llegaban al templo no solo recibían oráculo, sino también estas enseñanzas universales. Eran como llaves espirituales que abrían caminos
hacia la reflexión personal. No se trataba de profecías ambiguas, sino de verdades que podían guiar a cualquiera. Rey o campesino. Estas máximas influyeron en pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes las convirtieron en fundamentos de la ética y la filosofía occidental. Delfos, por tanto, no solo fue un lugar de magia y misterio, sino también un faro de sabiduría. Así, el oráculo enseñaba dos lenguajes, el de las profecías enigmáticas y el de las máximas claras. Ambos invitaban a mirar hacia adentro, a comprender que los dioses podían guiar, pero cada hombre debía elegir su pronesolto. Shincreso, rey de Lidia, era uno de los hombres más poderosos y ricos de su tiempo. Sus palacios resplandecían con oro y sus ejércitos eran temidos en todo el Asia Menor. Sin embargo, como muchos grandes gobernantes, había en él una inquietud: ¿seguiría la fortuna siempre de su lado? Antes de sentarse a Persia y a su rey Ciro el Grande, Creso decidió conscanciar al oráculo de Delfos. Envió embajadores con tesoros invaluables, lingotes de oro, vasillas labradas y estatuas magníficas. Nadie había ofrecido nunca tantas riquezas al santuario de Apolo. Cuando los presentes fueron colocados en el templo, la pilla entró en trance. Sus palabras, envueltas en misterio, resonaron entre las columnas. Que si cruzas el río Halis, destruyas un gran imperio. Creso sonrió satisfecho. Interpretó que Apolo le aseguraba la victoria sobre Persia. Con confianza renovada, reunió a sus tropas y cruzó el río Halis, límite natural entre su reino y el imperio persa. El caso de Creso se convirtió en uno de todos los ejemplos los más famosos del poder del oráculo de Delfos. Una sola frase, cargada de misterio, había cambiado el destino de un reino entero. Y para la posteridad quedó la lección: no basta con escuchar a los dioses, es necesario comprender sus palabras con humildad. En el siglo VI, Grecia se enfrentaba a una amenaza colosal. Jerjes I, rey de Persia, había reunido el ejército más grande jamás visto. Sus hombres, barcos y recursos parecían interminables, y su ambición era someter a toda Grecia bajo su dominio. Las ciudades estado griegas, divididas entre sí por rivalidades y conflictos, temían el avance persa. Antes de enzarlo, los atenienses enviaron emisarios a Delfos. Querían escuchar la voz de Apolo, con la esperanza de jalar una chispa de esperanza frente a la oscuridad que se avecinaba. En la cámara del templo, la Pitia habló con voz estremecida y huid a los confines de la tierra. Todo se perderá, el fuego y el hierro, el carro de guerra persa. El templo mismo será destruido. Las palabras causaron pánico. Algunos interpretaron que Atenas debía ser abandonada por completo. El miedo al poder persa parecía confirmado, pero no todos se rindieron. Los sacerdotes insistieron en volver a conspirar, y entonces un segundo oráculo fue pronunciado. Pico confía en las murallas de madera, ellas serán tu salvación. Los atenienses debatieron el enigma. ¿Qué eran esas murallas de madera? Algunos creían que se trataba de fortificaciones hechas de troncos, pero Temístocles, líder militar de Atenas, interpretó que se refería a la flota naval. Si confiaban en sus barcos, podrían resistir al gigante persa. Así, bajo la sombra de Jerjes, el desierto de Grecia se decidió en la interpretación.
de unas palabras enigmáticas. Inspirados por el oráculo, los atenienses construyeron una flota poderosa y se prepararon para enfrentar al enemigo en el mar. La profecía se cumplió en la batalla de Salamina, donde la flota griega derrotó al inmenso ejército naval persa. El poder de Jerez se quebró y Grecia sobrevivió para continuar su historia. De nuevo, el oráculo de Delfos había hablado en metáforas. Y, gracias a la astucia de Temístocles, aquellas palabras ambiguas se transformaron en la estrategia que salvó a toda una civilización mientras Atenas buscaba reptar en el mar. Esparta miraba hacia Delfos para jalar el rumbo de su prolegioso. Los espartanos eran un pueblo forjado en la disciplina y la guerra, pero incluso ellos temían la sombra del imperio persa. Antes de la invasión de Jerjes, Esparta envió a sus embajadores al oráculo de Delfos. Allí, en la penumbra del templo, la Pitia pronunció un mensaje estremecedor. Quino, o las demonios, o vuestra gran ciudad será destruida por los persas, o vuestro rey morirá. El oráculo planteaba una elección terrible. Esparta debía sacrificarse, o su libertad o la vida de su monarca. Los embajadores regresaron con el mensaje, y la ciudad lo recibió con solemnidad. El rey Leonidas y escuchó la profecía sin miedo. Para él, la gloria de Esparta no residía en evitar la muerte, sino en abrazarla si era necesario. Decidió cumplir el voto, lidiar personalmente a sus guerreros contra la amenaza persa, aunque ello significara su fin. Así, acompañado de sambachoplitas, Leonidas marchó al desfiladero de las Termópilas. Allí, con valentía sobrehumana, resistieron el avance del ejército de Jerjes. Durante 3 días, los espartanos se instalaron a miles de enemigos, convirtiéndose en símbolo eterno de resistencia. Cuando finalmente fuimos derrotados, el sacrificio de Leónidas cumplió la profecía. Murió el rey, pero Esparta no cayó. Su ejemplo inspiró a toda Grecia a continuar la lucha, y aquel sacrificio abrió el camino para la futura victoria en Salamina y Platea. El oráculo de Delfos no solo había predicho la muerte de un rey, había anunciado el nacimiento de un mito. La gloria de Esparta se forjó tanto en su disciplina como en la afectación del deseo dictado por Apolo. La guerra contra los persas no se libraba solo con espadas, sino también con interpretaciones de las palabras del oráculo. Si Esparta había recibido la profecía del sacrificio de su rey, Atenas escuchó un mensaje diferente, uno que cambiaría para siempre el destino del mundo helénico. Los atenienses, temerosos de la inminente invasión de Jerjes, acudieron nuevamente a Delfos, tras el sombrío primer oráculo que los invitaba a huir. La Pitia entregó un mensaje más enigmático, y que confía en las mulas de madera, ellas serán tu salvación. El pueblo quedó dividido. Algunos interpretaban que debían construir fortificación de madera alrededor de la Acrópolis. Otros, en cambio, veían en las palabras un consejo divino para abandonar la ciudad. Fue entonces cuando Temístocles, estratega de Atenas, alzó su voz. El oráculo no habla de muros en la tierra, sino en el mar, afirmó. Según su visión, las murallas de madera eran los barcos de la flota ateniense. Si Atenas quería sobrevivir, debía confiar en el poder naval. La ciudad entera se volcó en la construcción de triremes, naves veloces y ligeras, con 3 filas de remeros. Los astilleros se llenaron de actidium, carpinteros cortaban troncos, herreros reforzaban espolones de bronce y marineros se preparaban
para remar en sincronía. Cuando los persas avanzaron, Atenas fue evacuada. La ciudad quedó vacía, sacrificada al enemigo. Los barcos, en cambio, se concentraron en el estrecho de Salamina. Allí, protegidos por la geografía y guiados por las estrategias de Temístocles, los griegos enstaron al colosal ejército naval persa. La batalla fue feroz. El mar se llenó de gritos, choques de madera y crujidos de barcos que se partían. Pero el oráculo se cumplió. Las murallas de madera resistieron. La flota griega venció. Y el poder de Yerjes se quebró, ¿no? Gracias a aquella interpretación, Atenas no solo sobrevivió, sino que inició su camino hacia convertirse en el faro cultural y político de Grecia. El oráculo, con sus palabras enigmáticas, había decidido el futuro no solo de una ciudad, sino de toda la civilización occidental siglos después de las guerras médicas. Delfos seguía siendo el corazón espiritual de Grecia. Reyes, generales y filósofos acudían a su templo para escuchar la voz de Apolo. Entre todos ellos, uno de los visitantes más célebres fue Alejandro de Macedonia, el joven que cambiaría el curso de la historia. Apenas coronado como rey tras la muerte de su padre, Filipo II, Alejandro buscaba la confirmación de su culto, pues estaba llamado a conquistar el mundo, o su ambición se leía castigada por los dioses. Con esa pregunta, subió al monte Parnaso y se presentó en el templo de Apolo. El momento, sin embargo, no era propicio. Era un día considerado nefasto en el calendario sagrado, y los sacerdotes se negaron a anunciar al oráculo. La Pitia permanecía en silencio, custodiada en el interior del templo. Alejandro, impetuoso y decidido, no aceptó la negativa. Tomó a la sacerdotisa por el brazo y la obligó a sentarse en el chipot de oro. La Pitia, sorprendida y dominada por la fuerza del joven rey, exclamó sin entrar en trance: Yolanda es invencible. Hijo mío, aquellas palabras, aunque improvisadas, fueron interpretadas por Alejandro como una profecía divina. Se convenció de que Apolo lo había bendecido, asegurando su victoria en todas las batallas por venir. Ese momento quedó grabado en la memoria de Delfos. El oráculo, voluntaria o no, había dado su respaldo al joven rey. Años después, Alejandro se convertiría en el conquistador más grande de la antigüedad, extendiendo su imperio desde Grecia hasta Egipto, Persia e India. El episodio mostró una verdad fascinante. A veces, el poder del oráculo no residía solo en lo sagrado, sino en la fuerza de quien escuchaba sus palabras. Alejandro creyó en su zelto, y esa creencia fue suficiente para hacerlo realidad. No todos los que acudieron al oráculo buscaban la victoria en la guerra. Algunos fueron empujados de verdad, entre ellos el filósofo Sócrates, cuya vida y muerte marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento. La tradición cuenta que un discípulo cercano, Querefonte, viajó a Delfos para preguntar al oráculo sobre su maestro. Ante la cámara del templo, con respeto y solemnidad, formuló la pregunta: ¿Qui es Zuhe? ¿Alguien más sabio que Sócrates? La Pitia, en trance, pronunció una respuesta breve pero contundente: Nadie es más sabio que Sócrates. Cuando Querefonte transmitió el mensaje a su maestro en Atenas, Sócrates quedó sorprendido. Él no se consideraba sabio, al contrario, anhelaba no saber nada.
Pero al reflexionar sobre las palabras del oráculo, comprendió su sentido, su sabiduría residía en reconocer su presinal ignorancia. Este enigma se convirtió en el eje de su filosofía. Sócrates dedicó su vida a interrogar a los hombres más influyentes de Atenas, políticos, poetas, artesanos. Descubrió que todos creían poseer sabiduría, pero pocos reconocían sus limitaciones. En ese contraste, Sócrates jaló su misión, muestra a los demás la necesidad de examinar la vida con humildad. Años más tarde, cuando fue llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y de impiedad, el eco del oráculo aún lo acompañaba. Sócrates no se defendió con súplicas ni excusas. Frente a sus jueces, reafirmó que la verdadera sabiduría era aceptar la ignorancia y buscar la verdad. Condenado a muerte, Bebodio la ejecuta con serenidad. Sus discípulos lo oraron, pero él partió, convencido de que había cumplido con el cierto que los dioses le habían enseñado. El oráculo de Delfos no había predicho victorias militares ni riquezas materiales. Había confirmado algo mucho más grande, que la sabiduría no consiste en acumular certezas, sino en reconocer la fragilidad del conocimiento humano. Con el paso de los siglos, el poder de Grecia comenzó a declinar y un nuevo pueblo emergió en el Mediterráneo, Roma. Sin embargo, infuso en la cúspide de su ambición, los romanos reconocieron la autoridad espiritual del oráculo de Delfos. La historia cuenta que cuando Roma era todavía un reino en formación, sus leyes enviaron emisarios a Delfos para cumplir a Apolo. Querían saber si los dioses respaldaban su expansión. Más allá de la península itálica, la Pitia, envuelta en humo sagrado, pronunció su veredicto que «Hombro de Yehoshua, islen de Yeho será vuestro disoto». Los romanos interpretaron estas palabras como una confirmación de su grandeza. Si eran de hierro, estaban destinados a forjar un imperio indestructible. Con esa convicción, marcharon a la conquista del Mediterráneo. A lo largo de los siglos, muchos generales romanos siguieron viajando a Delfos. Incluso durante las guerras púnicas, cuando Roma luchaba contra Cartago, los senadores enviaron consultas al santuario para pedir orientación. Delfos respondía con su habitual ambigüedad, pero siempre con un peso político que influía en las decisiones. No solo guerreros acudieron al oráculo. Hombres de letras, filósofos romanos y hasta emperadores visitaron el templo. Adriano, amante de la cultura griega, dejó ofrendas en honor a Apolo, convencido de que Delfos era un faro eterno de sabiduría. La relación entre Roma y Delfos fue también un símbolo de continuidad cultural. Aunque los romanos conquistaron Grecia, nunca dejaron de venerar sus tradiciones. Delfos pasó a ser un lugar de prestigio imperial, un recordatorio de que incluso el poder militar debía someterse a la voz de lo divino. Con el tiempo, sin embargo, la influencia del oráculo empezó a debilitarse. Roma crecía cada vez más fuerte, y su creencia se expandían en sus territorios. Aún así, hasta los últimos siglos de su existencia, Delfos mantuvo su prestigio, un santuario donde el eco de los dioses seguía resonando, incluso en oídos romanos. El oráculo de Delfos
no solo habló para reyes y emperadores, también fue voz para los pueblos que se alzaban contra la opresión. En tiempos de guerras y dominaciones extranjeras, las palabras de la Pitya se convirtieron en un estandarte de esperanza para quienes buscaban liberarse. Uno de los episodios más célebres ocurrió durante la ocupación persa en Grecia. Algunos pueblos sometidos acudieron a Delfos en secreto, temiendo represalias. Allí la sacerdotisa, en un trance agitado, pronunció estas palabras que el fuego sagrado protegerá la tierra de Apolo, los invasores serán rechazados. Los griegos interpretaron que Apolo mismo defendería su santuario y, por extensión, a su pueblo, inspirados por el Mencia. Aldeanos y campesinos se unieron en pequeñas rebeliones contra las guarniciones persas, aunque no siempre triunfaban. La creencia en la protección divina les daba fuerza. Más tarde, durante la dominación romana, también surgieron movimientos que encontraron en Delfos un faro espiritual en ocasiones. La Pitya alentaba la paciencia y la sumisión, aconsejando esperar el momento oportuno. En otra, sus palabras eran llamas encendidas que alimentaban la resistencia. Las autoridades, tanto persas como romanas, comprendieron el peligro. Un mensaje ambiguo del oráculo podía incendiar toda una región. Por ello, algunos gobernantes intentaron controlar la Pitya o influir en los sacerdotes que interpretaban sus palabras. Sin embargo, la voz del santuario conservaba un aura inquebrantable. Los rebeldes siempre creían que Delfos estaba de su lado. El poder del oráculo radicaba en su dualidad. Podía ser consejero de reyes, pero también refugio espiritual de los oprimidos. Cada frase se transformaba según el corazón de quien la escuchaba. Para los gobernantes era guía y legitimidad, para los rebeldes era consuelo y esperanza. Así, la Pitya no solo fue la portavoz de los dioses, sino también el eco de las luchas humanas, un recordatorio de que la libertad, aunque incierta, siempre puede contrafuerza. En la fe y en la palabra, no todas las consultas al oráculo de Delfos traían esperanza o gloria. A veces, la Pitya entregaba mensajes oscuros, profecías que enseñaban ruina y muerte. Lo más trágico era que, cuando los hombres no escuchaban o malinterpretaron esas advertencias, la destrucción caía con todo su peso. Uno de los ejemplos más famosos fue el de la ciudad de Esparta. Durante la guerra del Peloponeso, los espartanos acudieron a Delfos buscando asegurarse de su victoria contra Atenas. La Pitya respondió con una frase inquietante y yo, un reino orgulloso caerá, y sus muros serán ceniza. Los lacedemonios interpretaron que se refería a sus enemigos. Sin embargo, años después, Esparta sufrió un declive irreversible, vencida en Lucra por los tebanos. El oráculo no había mentido. Su orgullo fue su perdición. Otro caso fue el de la mítica ciudad de Troya. Aunque su historia ya pertenecía a un tiempo legendario, se decía que Delfos había advertido a los troyanos que una ciudad amurallada jamás sería eterna si se confiaba solo en su fuerza. El zoto se cumplió cuando los griegos, con el ardid del caballo, arrasaron Troya hasta los cimientos. Incluso reinos extranjeros escucharon estas advertencias. En Asia Menor, el rey Midas consultó a Delfos sobre su futuro. El oráculo
Le habló de la maldición, de la avaricia y de que su riqueza se leía su desgracia. Midas ignoró el Mencia, y su nombre quedó para siempre ligado a un castigo fatal, convertir en oro todo lo que tocaba, incluso aquello que amaba. Estos relatos muestran que las profecías de destrucción no eran condenas caprichosas, sino advertencias que exigían humildad. Pero los hombres, cegados por la ambición y el orgullo, rara vez las escuchaban. El oráculo, con su voz misteriosa, recordaba que toda grandeza humana es frágil y que ignorar la advertencia de los dioses era abrir la puerta a la catástrofe. El oráculo de Delfos no solo decidió destinos individuales o victorias militares, también moldeó la política de Grecia y de otros pueblos. Sus palabras, transmitidas por la pitia y los sacerdotes, eran capaces de unir ciudades, legitimar y derribar gobiernos. Dentro de los primeros tiempos, los griegos entendieron que ninguna decisión importante podía tomarse sin consultar al oráculo. Las colonias que se fundaban en el Mediterráneo lo hacían siguiendo instrucciones de Delfos. Ciudades enteras, como Chirene en África o Bizancio en el Bósforo, nacieron porque la pitia los selló como desierto. Los reyes también buscaban su legitimidad allí. Antes de ser afectados por su pueblo, muchos monarcas acudían al templo para recibir la bendición de Apolo. La voz del oráculo se convertía en un celo divino que justificaba su poder. En Atenas, la política democrática tampoco estuvo libre de su influencia. Antes de aprobar leyes, algunos legisladores consultaban a Delfos. El oráculo respondía con advertencias como: el equilibrio es la ley de los dioses. Lo que excede será castigado. Este tipo de mesias servían como guía moral y política. Pero no siempre el oráculo fue neutral. A veces, sus palabras inclinaban la balanza en favor de una ciudad sobre otra. En ocasiones, Atenas y Esparta competían por su apoyo y los sacerdotes eran acusados de manipular las profecías según intereses. Aunque estas sospechas existen, el prestigio de Delfos era tan grande que incluso los rivales evitaban su voz. En el plano internacional, Delfos regía a media en conflictos. Embajadores de distintos reinos pedían al oráculo arbitrar disputas territoriales. La decisión de la pitia se tomaba como definitiva, evitando guerras en más de una ocasión. Así, Delfos no fue solo un santuario religioso, sino un verdadero centro político del mundo antiguo. Sus oráculos se convertían en decretos que moldeaban leyes, alianzas y hasta fronteras. El poder del oráculo en la política residía en una verdad simple pero profunda: los hombres necesitaban creer que sus decisiones tenían el respaldo de los dioses. Y en Delfos, los dioses siempre tenían la última palabra. Durante siglos, peregrinos y reyes acudieron al oráculo, maravillados por la voz de la pitia. Sus palabras eran enigmáticas y su estado de trance resultaba sobrecogedor. Pero una pregunta permanecía sin responder. ¿Qué cosa va el estado profético? Los griegos decían que era obra de Apolo, quien enviaba su espíritu a la sacerdotisa. Sin embargo, observadores notaban que el trance comenzaba siempre en la Aditón, la cámara subterránea del templo, donde el suelo emanaba vapores invisibles. El humo sagrado, mezclado con el incienso, envolvía a la pitia. Su respiración se volvía agitada, sus ojos se perdían en la distancia, y su voz cambiaba de tono. Muchos lo describían como si no hablara ella, sino una fuerza que la poseía. En tiempos modernos,
Arqueólogos y científicos descubrieron que, bajo Delfos Conte, había grietas geológicas que liberaban gases como etileno y metano en pequeñas dosis. Estos podían inducir un estado de euforia y alucinación, explicando el trance. Pero más allá de la ciencia, lo esencial era el efecto en los creyentes. Para los antiguos, aquel humo no era un fenómeno natural, era el aliento del dios Apolo, la prueba tangible de su presencia. Así, el misterio del humo siguió vivo. ¿Era un truco de la naturaleza o realmente el soplo divino que unía a dioses y hombres? Tal vez, como muchas verdades del oráculo, la respecto, estése en el equilibrio entre mito y realidad en un mundo dominado por hombres. Reyes, generales, filósofos, el oráculo de Delfos tenía una particularidad única. Su voz era femenina. La Pitia, siempre una mujer, era el canal por el cual Apolo hablaba. Estas mujeres no eran reinas ni aristócratas, sino en su mayoría campesinas o ciudadanas, comunes, elegidas por los sacerdotes. Al ser nombradas Pitia, abandonaban su vida anterior y pasaban a habitar en el templo. Desde ese momento, ya no pertenecían a sus familias ni a su aldea. Eran propias del dios, vestidas con túnicas blancas y coronadas con laurel. Su figura transmitía pureza, pero detrás de esa misma ceremonial había una profunda cala simbólica en un mundo donde la voz femenina rara vez era escuchada. En Delfos, la palabra de una mujer era la voz de los dioses. La Pitia representaba lo irracional, lo intuitivo, lo que escapaba a la lógica masculina. Su trance evocaba tanto respeto como temor. Algunos creían que hablaban realmente los dioses. Otros sospechaban que eran manipuladas por los sacerdotes. Sin embargo, nadie podía negar su poder. El hecho de que fueran mujeres no era casualidad. Los griegos asociaban la feminidad con la capacidad de entrar en contacto con lo divino, lo misterioso y lo oculto. Así, el oráculo se convirtió también en un espacio donde lo femenino tenía autoridad en una sociedad patriarcal. Con el paso de los siglos, varias generaciones de Pitias se sucedieron, manteniendo viva la tradición. Ellas fueron guardianas de un legado espiritual que trascendía guerras, reinos y culturas. Su voz, aunque enigmática, era el eco de lo eterno en el mundo antiguo, donde los hombres gobernaban ejércitos, reinos y consejos. El oráculo de Delfos obtenía una paradoja fascinante. La voz de los dioses era transmitida por una mujer. La Pitia, sacerdotisa de Apolo, era siempre femenina. La tradición decía que al principio se elegían jóvenes, vírgenes, pero tras un escándalo en el que una Pitia fue secuestrada por un visitante, se decidió que fueran mujeres mayores, de más de 8 años, aunque se vestían como doncellas para simbolizar pureza. La Pitia era, en apariencia, una mujer común. Podía haber sido campesina o artesana, pero al ser elegida, abandonaba su vida anterior, se purificaba en la fuente Castalia, vestía túnicas blancas y una corona de laurel, y pasaba a vivir dentro del templo. Desde entonces, ya no pertenecía a su familia ni a su aldea. Era servidora exclusiva del dios Apolo. Cuando se sentaba sobre el chipode, rodeada de humo y vapores, dejaba de ser una mortal. Su voz se convertía en la voz del dios, su cuerpo en instrumento del espíritu divino. En una sociedad donde la palabra de las mujeres era limitada,
En Delfos su voz era suprema. Reyes, generales y filósofos se inclinaban ante sus palabras. Este hecho no era casual. Para los griegos, lo femenino estaba asociado con lo misterioso, lo intuitivo y lo sagrado. La Pitia representaba la conexión con lo irracional, lo profundo y lo que escapaba al control masculino. De esta manera, Delfos se convirtió en un espacio único donde las mujeres, aunque ocultas tras el manto del ritual, sostenían el poder de decidir destinos. Su voz era, literalmente, la voz de los dioses. Si algo caracterizó al oráculo de Delfos fue su ambigüedad. Las palabras de la Pitia no eran directas ni claras, sino enigmáticas, cargadas de dobles sentidos. Este misterio no era un error, era el verdadero poder del oráculo. Las profecías nunca afirmaban un disoto único, sino que abrían la puerta a varias interpretaciones. Así, los hombres no recibían certezas, sino dilemas. Debían reflexionar, elegir y asumir las consecuencias. El caso del regreso es un ejemplo perfecto. El oráculo le dijo: si cruzas el río Halis, destruirás un gran imperio. Él creyó que se trataba del enemigo, pero fue su prole reino el que cayó. El mensaje no era falso, simplemente se interpretó según sus deseos. La ambigüedad era también una forma de protección. Si el oráculo hubiera dado respuestas absolutas, corría el riesgo de ser acusado de mentir. En cambio, con frases enigmáticas, siempre había espacios para que el hombre encontrara su pretendida verdad. Para los griegos, esta ambigüedad era una lección en sí misma. El futuro nunca está escrito en una sola línea, sino que depende de las decisiones humanas. El oráculo no dictaba destinos, sino que recordaba que la libertad y la responsabilidad eran inevitables. Así, el misterio de Delfos no estaba solo en el humo, los rituales o las ofrendas, sino en el arte de hablar sin decirlo todo. En esa ambigüedad residía la fuerza que hizo del oráculo una institución eterna durante siglos. Delfos fue considerado el corazón espiritual de Grecia. Reyes, generales y campesinos acudían al oráculo con respeto absoluto. Sin embargo, no todos creían en la pureza de sus palabras. El prestigio de Delfos también atrajo críticas, sospechas e incluso enemigos. Muchos pensadores y políticos cuestionaban la influencia excesiva del oráculo en los asuntos humanos. Decían que los sacerdotes, encargados de interpretar las palabras de la Pitia, podían manipular las fechas, según intereses ocultos. Si una ciudad ofrecía más riquezas o apoyo político, ¿no era tentador orientar la profecía a su favor? Ejemplos no faltaban. Se decía que en la guerra del Peloponeso, las palabras del oráculo parecían favorecer a Esparta en más de una ocasión. Algunos atenienses acusaban a Delfos de parcialidad, de ser un instrumento político disfrazado de voz divina. Los sofistas y ciertos filósofos también atacaron al oráculo. Argumentaban que las frases enigmáticas no eran sabiduría, sino granjo de palabras que podían adaptarse a cualquier realidad. Para ellos, Delfos era más teatro que revelación. Incluso hubo intentos de desacreditarlo con violencia. Varios pueblos invasores, como los galos en el siglo III, marcharon contra Delfos para saquearlo. La tradición cuenta que una tormenta inesperada
rayos y deslizamientos de tierra destruyeron al ejército atacante. Para los fieles, fue prueba del poder de Apolo. Para los críticos, solo una coincidencia, aprovechada como propaganda. Aun con las dudas, Delfos sobrevivió, porque más allá de la manipulación posible, lo esencial no era si el oráculo mentía o no, sino la fe de Esquinos. Lo escuchaban. Para Misiones, la palabra de la Pitia era sagrada, y esa creencia lo mantuvo vivo durante siglos. El oráculo tuvo enemigos, sí, pero también supo convertirlos en parte de su leyenda. Cada tírica reforzaba el misterio. Era realmente la voz de los dioses o la astucia de los hombres. Esa pregunta, sin respuesta definitiva, es la que mantiene vivo el enigma de Delfos hasta hoy. El prestigio del oráculo de Delfos no se sostenía solo en la voz de la Pitia, sino también en las ofrendas que llegaban de cada rincón del mundo antiguo. Reyes, generales y ciudades de Estado competían entre sí para demostrar su devoción y asegurar el favor de Apolo. Cada consulta requería un tributo. Podía ser un animal para el sacrificio, estatuas de bronce, joyas o, en el caso de los poderosos, auténticos tesoros. Con el tiempo, el templo se convirtió en una de las mayores reservas de riqueza de toda Grecia. En sus salas brillaban estatuas doradas de dioses y héroes, cofre con monedas de oro y plata, armas decoradas con piedras en piezas, y exquisitos trabajos de marfil y marcos talados. Algunas ciudades, en Tutsu, construyeron tesoros, pequeños templos anexos, donde guardaban sus ofrendas más valiosas. Atenas, Esparta y Corinto rivalizaban en grandeza, levantando auténticos monumentos de mármol y bronce para impresionar a Apolo y, al mismo tiempo, a sus rivales. Las ofrendas, las ofrendas no eran solo un acto de devoción, eran también un mencia. Politoc, quien entregaba más riquezas, mostraba su poder frente a las demás ciudades. Delfos se transformó en un escaparate donde la religión, el prestigio y la política se entrelazaban. El resplandor del oro era tal que los peregrinos quedaban deslumbrados al entrar en el templo. Para ellos, la riqueza no era una acumulación material, sino previa del favor divino. Cada proséculo brillaba como un recordatorio del vínculo entre los hombres y Apolo. Sin embargo, esa riqueza también atrajo peligros. Delfos, repleto de tesoros, despertaba la codicia de invasores y saqueadores. Lo que para unos era sagrado, para otros era un botín irresistible. El oro y las ofrendas fueron símbolo de la grandeza del oráculo, pero también la semilla de su vulnerabilidad. La riqueza de Delfos era tan impresionante que, inevitablemente, atrajo la ambición de muchos. Lo que para los fieles era sagrado, para los invasores era un tesoro que debía ser tomado. Uno de los intentos más célebres ocurrió en el año C, cuando los galos invadieron Grecia. Tras arrasar ciudades, marcharon hacia Delfos con la intención de saquear el santuario. Los sacerdotes, temerosos, evacuaron parte de los tesoros y rezaron a Apolo por protección. La leyenda dice que el dios respondió. Una violenta tormenta estaló sobre los invasores. Rayos, truenos y un terremoto sacudieron las montañas. Rocas gigantes se desprendieron del monte Parnaso, sepultando a muchos galos. Los sobrevivientes huyeron aterrados, convencidos de que el dios mismo defendía su templo. Pero no siempre Delfos escapó ileso. En otras ocasiones,
saqueadores lograron llevar parte de las ofrendas. Generales romanos, en tiempos de crisis, también tomaron riquezas del santuario para financiar guerras. Aunque Apolo era respetado, el oro no dejaba de ser tentación. Aún así, cada vez que el templo era despojado, siempre volvía a resurgir. Reyes griegos y emperadores romanos enviaban nuevas ofrendas, restauraban el esplendor del santuario y devolvían su prestigio. El oráculo, como un ave fénix, renacía de sus propias sándidas. El saqueo de Delfos mostró la fragilidad de lo material frente a lo espiritual. El oro podía ser robado, pero la fe en el oráculo permanecía intacta. Ni las tormentas, ni los ejércitos, ni la codicia pudieron extinguir por completo la voz de Apolo. El oráculo de Delfos no solo atrajo a reyes y guerreros, también fue un faro para los filósofos y sabios que buscaban comprender el mundo más allá de las armas y la política. Los 7 sabios de Grecia, entre ellos Solón, Thales de Mileto y Bias de Priene, visitaron el santuario. No buscaban victorias en la guerra, sino enseñanzas para la vida y la gobernanza. Allí encontraron no solo profecías, sino también las máximas inscritas en las paredes del templo. Conócete a ti mismo y nada en exceso. Solón, legislador de Atenas, quedó particularmente impresionado. Para él aquellas frases eran principios eternos para organizar la sociedad. Thales, por su parte, reflexionó sobre la conexión entre lo divino y lo natural, inspirándose en el viento sagrado de Delfos para discernir su filosofía sobre el agua como principio de todo. Los peregrinos veían en estos encuentros un espectáculo único. Los hombres más sabios de Grecia inclinándose ante las palabras de una mujer en trance. Aquello demostraba que Delfos no era solo un centro religioso, sino también un lugar de debate intelectual donde religión y filosofía se entrelazaban. El oráculo fue así mucho más que un lugar de profecías, se convirtió en escuela de sabiduría para toda Grecia, influyendo en la política, la ética y la filosofía. La guerra del Peloponeso, Sibai-Sanjari, Sibai-Lingxi-A. Sí, fue el conflicto más devastador entre griegos. Atenas contra Esparta, 2 potencias germanas instadas por el poder. En medio de esta lucha, el oráculo de Delfos desempeñó un papel silencioso, pero decisivo. Ambos bandos enviaban embajadores para anunciar a Apolo. Los atenienses buscaban confirmar su dominio naval, mientras los espartanos querían la bendición para sus ejércitos. La Pitia, con su voz enigmática, parecía a veces favorecer a Esparta, lo que alimentó sospechas de parcialidad. En un famoso oráculo se advirtió a Atenas que la ciudad será vencida por su propio orgullo. Sus muros no resistirán la discordia. Muchos lo interpretaron como una crítica a la arrogancia ateniense, que confiaba demasiado en su imperio marítimo. Durante la guerra, efectivamente, Atenas sufrió la peste que diezmó a su población, derrotas militares y finalmente la rendición. Esparta emergió como vencedora, y algunos aseguraban que Delfos había predicho desde el inicio aquel dicho. Para los contemporáneos, el oráculo no fue solo un árbitro espiritual, sino un actor político. Sus profecías influían en las decisiones de los estrategas y en la moral de los ejércitos. Creer que los dioses estaban de su lado daba fuerza
Sospechar que estaban en contra sembraba temor. Así, el oráculo no empuñó armas, pero sus palabras resonaron en cada batalla de la guerra más trágica de Grecia. Durante siglos, los fieles eftaron, sin dudas, que la voz del oráculo era la voz de Apolo. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron preguntas. ¿Eran las profecías un fenómeno divino o podían explicarse por cosas naturales? Los antiguos mismos debatían. Algunos filósofos, como Heráclito en Felmijaban la Pitia, no hablaba con palabras humanas, sino con símbolos que cada uno debía descifrar. Otros, más escépticos, sugerían que los sacerdotes manipulaban las respuestas para servir intereses políticos. En la antigüedad tardía, cuando el pensamiento racional se expandió, comenzaron a buscarse explicaciones físicas. Se notó que la Pitia entraba en trance. Siempre en la habitó una cámara con grietas en el suelo. Allí emanaban vapores que parecían embriagarla. Siglos más tarde, excavaciones modernas confirmaron esta hipótesis. Bajo Delfos existen falas geológicas que liberaban gases como etileno, capaces de inducir estados alterados de conciencia. Así, lo que para los antiguos era el aliento de Apolo, para la ciencia contemporánea era un fenómeno químico. La pregunta persiste: ¿era el oráculo un fraude o un milagro de la naturaleza? Para los creyentes, la ciencia no invalida lo sagrado. Que la tierra misma hablara a través de gases era, en sí, un acto divino. Para los racionalistas, en cambio, la explicación confirma que los dioses no intervenían, sino que los hombres interpretaban sus propias alucinaciones. El debate entre ciencia y magia sigue abierto, recordándonos que la frontera entre lo espiritual y lo racional es tan difusa como las palabras de la Pitia. Durante más de 1000 años, Delfos fue el centro espiritual de Grecia. Reyes, generales y campesinos acudieron al templo de Apolo en Pucci de Repstesta. Pero con el paso del tiempo, un nuevo mensaje comenzó a expandirse por el mundo mediterráneo: la fe en Cristo. El cristianismo, primero perseguido y luego adoptado por el Imperio Romano, transformó la vida religiosa. Su mensaje era claro y directo. Opuesto a los enigmas del oráculo, no había necesidad de frases ambiguas ni vapores sagrados. La verdad estaba en la palabra de Dios, transmitida en los evangelios. Con la expansión de esta nueva religión, el prestigio de Delfos comenzó a decaer. Los cristianos denunciaban al oráculo como obra de demonios. Para ellos, las voces de la Pitia no eran divinas, sino engaños de espíritus malignos. Padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, atacaron con dureza a los templos paganos, laminando los centros de superstición. El santuario, que había recibido a emperadores y filósofos, ahora era mirado con desconfianza. Las peregrinaciones disminuyeron. Los tesoros dejaron de llegar y los sacerdotes vieron cómo la influencia de Delfos se desvanecía poco a poco. Las palabras de la Pitia, que durante siglos habían marcado el zoto de reinos, comenzaron a silenciarse. Las nuevas generaciones crecían bajo la cruz, no bajo el laurel de Apolo. El shock entre ambas visiones fue inevitable. De un lado, el misterio y la ambigüedad del oráculo; del otro, la fe monoteísta y firme del cristianismo. En medio de ese conflicto, Delfos fue perdiendo su poder hasta convertirse en un recuerdo, un eco de un pasado glorioso. Así comenzó
el declive del oráculo, no por falta de fe en sus misterios, sino porque una nueva fe, más fuerte y expansiva, ocupó el lugar de lo divino en el corazón de los hombres. El final del oráculo de Delfos no llega de golpe, sino como un lento apagarse de una llama que había brillado durante más de un milenio. Cada vez menos peregrinos acudían al templo de Apolo, y la voz de la Pitia se escuchaba en raras ocasiones. La expansión del cristianismo y la caída del imperio de Dios romano habían reducido a Delfos a un eco de lo que fue. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Teodosio de Fils, en el siglo XV, se decretó el cierre de todos los templos paganos. El oráculo, símbolo del mundo antiguo, no podía sobrevivir a esa orden. Sin embargo, antes de caer en el silencio, la Pitia pronunció un lutum mencia. Frente a los pocos sacerdotes que aún custodiaban el santuario, la anciana sacerdotisa habló con una voz débil pero clara, y el hermoso templo ha caído. Apolo ya no tiene casa, ni laurel, ni manantial que cante. El silencio será ahora su voz. Con esas palabras, el oráculo se despidió del mundo. No hubo enigma ni metáfora. Era una chlemene directa, un reconocimiento de que su tiempo había terminado. Los sacerdotes, con lágrimas en los ojos, comprendieron que Delfos ya no era el ombligo del mundo, sino una ruina sagrada condenada al olvido. El eco de aquella profecía marcó el cierre de una era. El dios Apolo, que había inspirado a reyes y filósofos, guardaba silencio. La Pitia, que había hablado en nombre de lo divino durante siglos, pronunciaba su última palabra. El oráculo de Delfos, que había influido en la historia de Grecia y del Mediterráneo entero, se convertía así en leyenda. El silencio no fue un final abrupto, sino una nueva forma de presencia, ya no en la voz de la sacerdotisa, sino en la memoria de los hombres tras la última profecía. El santuario de Delfos quedó en silencio. El templo de Apolo, una vez lleno de peregrinos, tesoros y cánticos, se transformó en ruinas olvidadas. El cristianismo consolidado lo condenó como símbolo del paganismo, y poco a poco la naturaleza lo reclamó. Las columnas se derrumbaron, los tecos se desplomaron, y el viento del monte Parnaso cubrió las piedras con polvo y maleza. Las aldeas cercanas sobrevivieron, pero ya nadie peregrinaba a Delfos, lo que había sido el ombligo del mundo. Se convirtió en un recuerdo, en un lugar de sombras y fantasmas. Durante la Edad Media, viajeros ocasionales pasaban por la región, sorprendidos al encontrar restos de mármol y fragmentos de estatuas. Muchos creyeron que eran obies de gigantes o ruinas de ciudades perdidas. El verdadero esplendor del oráculo se desdibujó en leyendas. No fue hasta el siglo XIX que el redescubrimiento comenzó de forma sistemática. Con el auge de la arqueología, exploradores europeos llegaron al lugar y reconocieron en aquellas piedras los restos del célebre santuario de Apolo. Las excavaciones comenzaron profesionalmente en Itzienbabakurjurni, dirigidas por la Escuela Francesa de Arqueología en Atenas, al hasta que retiraban la tierra y las casas que se habían construido sobre el sitio, aparecieron las columnas del templo, el teatro, el estadio y los tesoros de las ciudades griegas.
Los arqueólogos comprendieron que no solo estaban desenterrando piedras, sino devolviendo al mundo una memoria perdida. El redescubrimiento de Delfos transformó la manera de entender la antigüedad. Ya no era solo un mito contado en textos clásicos. Era un lugar real, con templos, ofrendas y un espacio sagrado que había marcado la historia de Grecia. Del olvido nació un nuevo Delfos. No el de las profecías, sino el de la historia y la arqueología. Un sitio que recordaba a la humanidad cómo, incluso los lugares más gloriosos pueden caer en ruina, pero también renacer en la memoria colectiva. El redescubrimiento de Delfos en el siglo XIX no fue un simple hallazgo, fue una de las empresas arqueológicas más impresionantes de Europa. Durante siglos, el santuario había estado oculto bajo la aldea de Castrii, construida sobre las ruinas del templo de Apolo. Para rescatar la memoria del oráculo, fue necesario un esfuerzo monumental. En Etienne-Bad-Kirchberg, la Escuela Francesa de Arqueología en Atenas inició las excavaciones oficiales. El proyecto, conocido como la Gran Excavación de Delfos, requirió la reubicación de todo el pueblo de Castrii. Sus casas fueron demolidas piedra por piedra y los habitantes trasladados a una nueva aldea cercana. Era un sacrificio necesario para liberar del olvido a uno de los tesoros de la antigüedad. A medida que avanzaban los trabajos, las maravillas comenzaron a salir a la luz. Primero emergieron los restos del templo de Apolo, con sus columnas históricas aún en pie. Luego aparecieron el teatro, donde miles de personas habían asistido a festivales sagrados, y el estadio, donde se celebraban los juegos píticos en honor a Apolo. Los arqueólogos también hallaron ofrendas intactas, estatuas, inscripciones, bases de tesoros construidos por ciudades como Atenas, Esparta y Corinto. Entre los hallazgos más célebres estuvo el auriga de Delfos, una escultura de bronce del siglo VAC, casi perfecta, que aún hoy transmite serenidad y fuerza. El impacto fue inmediato. Delfos dejó de ser un mito encerrado en los textos clásicos y se convirtió en un sitio arqueológico tangible. Viajeros, historiadores y artistas de toda Europa acudieron al lugar para admirar lo que la tierra había guardado durante más de 1000 años. La arqueología devolvió a Delfos su esplendor no como centro religioso, sino como patrimonio de la humanidad. Los hombres modernos no buscaban ya profecías, sino conocimiento, reconstruir la historia de cómo los griegos habían vivido, pensado y soñado a través del oráculo. Gracias a que los arqueólogos, Delfos renació como símbolo de la memoria colectiva, un recordatorio de que los dioses calan. Pero las piedras hablan, aunque el oráculo de Delfos cayó en silencio. Con el paso de los siglos, su influencia no desapareció. Al contrario, se transformó en fuente inagotable de inspiración artística. Pintores, poetas, dramaturgos y músicos encontraron en la figura de la Pythia y en el misterio del santuario un rotón eterno para la creación. En la literatura clásica, tragedias como las de Esquilo y Sófocles retomaron las tragedias, profecías de Delfos, para hablar del solto humano, la tragedia de Edipo, condenado a cumplir la profecía que intentó evitar, se convirtió en uno de los símbolos más universales del poder de los oráculos.
Durante el Renacimiento, artistas europeos volvieron a representar a la Pitia en frescos y pinturas, imaginándola como una mujer en trance rodeada de humo, símbolo del enigma y de la conexión con lo divino. Escritores como Michel de Montaigne o Friedrich Schiller reflexionaron sobre las máximas délficas: conócete a ti mismo y nada en exceso. La música también se impregnó de Delfos. Compositores como Claude Debussy evocaron en sus pies la atmósfera misteriosa del santuario, incluso en la ópera. Escenas inspiradas en el oráculo parecieron como momentos solemnes, donde lo humano se confrontaba con lo divino. En la pintura moderna, artistas simbolistas del siglo XIX y XX representaron a la Pitia como figura etérea, mezcla de mujer y espíritu. Para ellos, Delfos era un puente entre la realidad y el inconsciente, un símbolo universal del misterio humano. Incluso, el cine retomó al oráculo. Películas basadas en la mitología griega mostraron a la Pitia como personaje central, y en nobles más contemporáneas, la figura del oráculo se convirtió en metáfora, dot de disolto y sabiduría enigmática. El arte transformó a Delfos en algo eterno, aunque las voces de la Pitia calaron. Los pinceles, las plumas y las notas musicales hicieron que su eco se mantuviera vivo en la imaginación humana. Delfos dejó de ser solo un sitio arqueológico para convertirse en un símbolo cultural universal, recordándonos que el misterio, la belleza y el Dios son temas que nunca dejan de inspirar. Pero el oráculo de Delfos no dejó únicamente profecías enigmáticas, también legó enseñanzas que marcaron la historia del pensamiento humano. Las inscripciones grabadas en el templo, como conócete a ti mismo y nada en exceso, se convirtieron en principios filosóficos que trascendieron la religión y se hicieron universales. Sócrates fue el primero en darles un significado profundo. Al escuchar que el oráculo lo había declarado el más sabio de los hombres, comprendió que su sabiduría consistía en reconocer su ignorancia. De allí nació el método socrático: preguntar, dudar, examinar. Platón retomó estas ideas, transformándolas en reflexiones sobre la verdad, la justicia y el alma. Para él, Delfos había revelado que la visión del conocimiento era un camino hacia lo divino. Aristóteles, por su parte, hizo del nada en exceso un principio ético, y la virtud estaba en el justo medio, en evitar los extremos. Su filosofía moral se inspiró directamente en la misma délfica, convirtiéndose en base de la ética occidental. Mas a la de Grecia, el legado filosófico del oráculo viajó por los siglos. En la Edad Media, pensadores cristianos reinterpretaron el conócete a ti mismo como un llamado a reconocer la pequeñez del hombre frente a Dios. En el Renacimiento, humanistas como Erasmo lo entendieron como un despertar de la individualidad. Incluso hoy, esas frases siguen resonando. El autoconocimiento es la base de la psicología moderna, mezclar que el equilibrio y la moderación siguen siendo valores universales. Lo que comenzó como palabras grabadas en piedra en un templo griego se convirtió en herencia viva de la humanidad. El legado filosófico de Delfos no está en las respuestas que dio, sino en las preguntas que sembró. Recordó al hombre que debe mirarse a sí mismo antes de mirar al mundo, y que solo a través de la reflexión
puede contra la verdadera sabiduría de entre los primeros tiempos. Los hombres han sentido un otro irresistible. El oráculo de Delfos encarnaba ese deseo profundo. Conocer lo que aún no ha sucedido. La profecía en Delfos no era solo una respuesta, era un acto de poder. Para los reyes, una palabra de la pitia podía justificar una guerra o detenerla. Para los campesinos, podía decidir si sembrar, casarse o emigrar. Esa capacidad de influir en todas las capas de la sociedad convirtió al oráculo en una de las instituciones más poderosas de la antigüedad. Pero el poder de la profecía no residía solo en lo que decía, sino en lo que provocaba. Una frase ambigua, como la que recibió Creso: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio, podía moldear el diso de un reino entero. El verdadero poder estaba en cómo los hombres interpretaban el mensaje. Este misterio trascendió las fronteras griegas. En Egipto, Roma y más Alala, los pueblos vivían en Delfos, un ejemplo de cómo lo divino podía manifestarse a través de la palabra. El oráculo no era una predicción exacta, era un recordatorio de que el de Soto existe, pero se revela solo en símbolos. Entonces, la fascinación por la profecía nunca desapareció. Aun después del silencio del oráculo, los hombres siguieron buscando respuesta en astrólogos, adivinios, cartas y sueños. Incluso en la actualidad, la idea de que el futuro pueda ser vislumbrado continuar inspirando libros, pelucas y religiones. El poder de la profecía radica en su capacidad de guiar la acción humana. No seguras certezas, pero orienta. No impone un camino, pero abre la posibilidad de creer que lo divino tiene un plan para nosotros. Delfos nos recuerda que la profecía no es un mapa fijo del futuro, sino un espejo donde el hombre ve reflejados sus miedos, sus esperanzas y sus decisiones. Aunque Delfos fue el oráculo más famoso del mundo antiguo, no fue el único. La necesidad de conocer el diso y escuchar la voz de lo divino se repite en distintas culturas, desde Egipto hasta Mesoamérica. En Egipto, los templos de Amón en Siwa funcionaban como centros de consulta. Allí, los sacerdotes interpretaban los sueños de los peregrinos o usaban de estatuas de los dioses que asentían o negaban preguntas. Alejandro Magno, después de visitar Delfos, también viajó a Siwa para escuchar al dios Amón, de que lo proclamó hijo divino. En Roma, la práctica de la adivinación era cotidiana. Los augures observaban el vuelo de las aves, mientras los arúspices examinaban las entrañas de los animales sacrificados. Aunque diferente en forma, el duty era el mismo: descubrir la voluntad de los dioses antes de tomar decisiones políticas o militares. Delfos, de hecho, fue integrado al sistema romano como una voz respetada. Más lejos, en culturas como la de los mayas y aztecas, los sacerdotes consultaban el diso a través del calendario sagrado y de rituales con fuego, agua y sacrificios. Para ellos, el tiempo mismo era un clío profético y cada evento estaba marcado en una rueda divina. En China, el Liqing, el libro de las mutaciones, se utilizaba desde hace más de 100 años para interpretar los cambios del zisopis en hexagramas trazados al azar. Su lógica
basada en el equilibrio de fuerzas. Recuerda a las máximas délficas sobre moderación y armonía y armonía. Lo sorprendente es que, pese a las diferencias culturales, todas estas prácticas comparten la misma raíz, el deseo humano de entender lo que está más allá de la comprensión inmediata, de obtener una guía cuando la incertidumbre domina. Delfos se distinguió por su organización y prestigio panhelénico, pero no estuvo solo en la historia de la adivinación. Fue parte de una tradición universal donde cada cultura busca su propio camino para escuchar la voz de lo sagrado. Al comparar a Delfos con otros oráculos del mundo, descubrimos una verdad profunda. El anhelo de profecía no es solo griego, es humano. Aunque el templo de Apolo quedó en silencio hace más de 1600 años, el oráculo de Delfos nunca desapareció del todo. Su espíritu sigue vivo en la cultura popular moderna, donde aparece como símbolo de misterio, destino y sabiduría enigmática. En la literatura, el oráculo ha inspirado desde novelas históricas hasta fantasía contemporánea. Escritores modernos lo han recreado en relatos donde héroes consultan a la Pitia antes de vencer cruz decisivas. Incluso, en la saga de Percy Jackson, los semidioses griegos siguen recibiendo profecías que recuerdan a las de Delfos, ambiguas, inquietantes, imposibles de ignorar. En el cine, la figura del oráculo Patrés con frecuencia. Películas sobre la mitología griega lo retratan como un espacio sagrado de humo y misterio, mientras que producciones más modernas, como The Matrix, reimaginan al oráculo como una sabia mujer que revela verdades veladas, recordando la tradición de la Pitia. Los videojuegos también han recogido esta herencia en sagas como Assassin's Creed. Odyssey, el jugador puede visitar Delfos, consultar a la sacerdotisa y explorar el santuario en todo su esplendor. Digital. Para nuevas generaciones, el oráculo no es solo historia, es experiencia interactiva. La música y el arte visual lo evocan como metáfora del celto. Bandas y compositores han usado la palabra oráculo para títulos de baúles y canciones, transmitiendo la sensación de que hay un poder oculto que guía la vida humana. ¿Y sé por qué Delfos sigue fascinando? Porque representa una verdad intemporal, el deseo de saber qué nos depara el futuro. En un mundo tecnológico y racional, el misterio del oráculo nos recuerda que siempre buscamos respuesta más a la de lo evidente, ya sea en la religión, la ciencia ficción o la fantasía. El oráculo de Delfos dejó de hablar en las montañas de Grecia, pero su voz resuena hoy en libros, pantalas y escenarios. De mito antiguo pasó a ser símbolo universal, parte del imaginario colectivo de la humanidad. El oráculo de Delfos, tras siglos de esplendor y silencio, dejó una herencia que aún resuena en el corazón de la humanidad. Aunque el templo se derrumbó, aunque la voz de la Pitia caló, su legado continúa vivo en la historia, la filosofía, el arte y la cultura popular. Su primera herencia es espiritual. Delfos enseñó que los hombres no pueden vivir sin preguntarse por el disuelto en sus vapores y enigmas. Los griegos aprendieron que la vida está marcada por fuerzas, es más grande que ellos mismos, y que escuchar lo divino es parte esencial de la existencia humana.
La segunda herencia es filosófica. Las máximas taladas en sus muros. Conógete a ti mismo y nada en exceso. Siguen principios universales. No son frases muertas en la piedra, sino consejos eternos para cada generación. La tercera herencia es cultural. Pintores, poetas, músicos y cineastas han hecho de Delfos un símbolo inmortal. La Pitia, rodeada de humo y misterio, continúa pareciendo en obras modernas, demostrando que el mito puede renacer en cada época con nuevos significados. Finalmente, la herencia de Delfos es humana. Nos recuerda que la ambigüedad, el misterio y la incertidumbre forman parte de nuestra condición. Las profecías no eran mapas exactos, sino espejos que obligaban a los hombres a mirar dentro de sí mismos. En ese espejo, aún hoy, podemos vernos reflejados. Delfos ya no habla con voz audible, pero sue. Habla con voz audible, pero su eco persiste en nuestra memoria colectiva. Cada vez que alguien push respeta en el zoto, en la ciencia, en la religión o en el arte, el espíritu del oráculo revive. El santuario fue llamado el ómphalos, el ombligo del mundo. Y quizás lo siga siendo, no como un lugar físico, sino como un símbolo del centro espiritual al que todos podemos regresar cuando necesitamos escuchar, en medio del silencio, la voz más profunda de toda, la de nuestro prole interior. Queridos viajeros del tiempo y guardianes de la memoria, hemos recorrido juntos las sendas del oráculo de Delfos desde sus mitos fundacionales hasta su eco en la cultura moderna. Hemos escuchado la voz de la Pitia, visto cómo reyes y campesinos se inclinaban ante su misterio, y comprendido que, aunque el templo cayó en silencio, su legado permanece vivo. Delfos no fue solo un lugar en Grecia, fue un símbolo universal. Allí aprendimos que el deseo no se enleja en certezas, sino en enigmas, que invitan a reflexionar. Allí nacieron enseñanzas eternas, como conócete a ti mismo y nada, en exceso, que aún mut, nos iluminó en medio de la incertidumbre. Hoy, al cerrar este viaje, recordemos que el verdadero oráculo no está en las piedras, ni en el humo sagrado, sino en nosotros mismos. Queda pronta. Cada duda y cada pasión de sentido nos conecta con lo divino que habita en el interior del ser humano, que las historias de Delfos nos inspiran a caminar con humildad, con equilibrio y con la valentía de escuchar la voz interior que nunca cala, porque aunque los dioses guardan silencio, el eco de su sabiduría sigue resonando en estas almas.